capítulo 8 de Romanos. Romanos 15. Adiós, perdón, 8:15. Gloria al Señor. Pero ¿sabe? Vamos a leerlo del 1 al 15. Romanos 8, del 1 al 15. Gloria al Señor. Vive Jesús, aleluya. Tal vez cuando yo dije Romanos 8, usted pensó que íbamos a ir, vive Jesús, aleluya. Hablar que, por lo tanto, estoy seguro que de la muerte, ¿verdad? ¿Usted pensó eso? Gloria al Señor. No, vamos a hablar de otra cosa más, ¿verdad? Vive Jesús que está al frente. Romanos 8. La vida por medio del Espíritu. Dice así: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme, vuelvo otra vez, a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivéis según la carne, sino según el Espíritu, si el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no de la carne, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque el vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clama Abba Padre. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Dios eterno, Dios de gloria, te damos honra y gloria, te damos alabanza y adoración, Señor amado. Gracias por permitirnos estar aquí en esta tarde, Jehová Dios. Me dispongo a traer este mensaje, te ruego, Señor amado, que me ayudes a predicar, Padre Celestial, Señor amado. Abre nuestros oídos espirituales, Jehová Dios, para que podamos recibir, Señor amado, Dios eterno, tu palabra, Jehová Dios. Ayúdanos a ver, Padre Santo, con tus ojos, Dios mío, qué es lo que tú quieres que entendamos, Padre Celestial, Señor amado. Padre eterno, no permitas que de mis labios salga alguna palabra que pueda herir y que pueda hacer tropezar a alguno de los que oyen, Señor amado, sino que sea palabra para edificación, Señor amado. Padre eterno, para que tú seas exaltado y glorificado a través de ellas. Te damos gloria, te damos honra y alabanza, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Vive Jesús, aleluya. Y si vivimos, para Dios vivimos. Y si morimos, para Dios morimos. Sea que vivamos o que muramos,
del Señor, somos del Señor, somos del Señor, somos del Señor. Vive Jesús, aleluya, gloria al Señor. Vive Jesús, es una realidad, gloria a Jesús, aleluya. Todo lo que hacemos, vive Jesús, es para el Señor, porque somos de Él. Vive Jesús. Nuestros pensamientos, una vez que nosotros le damos el corazón a Cristo, tenemos que vivir para Cristo. Vive Jesús, aleluya. Y si vivimos para Cristo, gloria al Señor, tenemos que vivir, vive Jesús, aleluya, por el Espíritu de Dios. Vive Jesús, y hacer morir las cosas de la carne, de lo terrenal en nuestras vidas. Vive Jesús. Usted sabe, le puse como tema a este mensaje: libres. Le puse por mensaje, el tema del mensaje: libres. Gloria al Señor. En el 1800, desde 1861 hasta el 1865, hubo una guerra, vive Jesús, aquí en los Estados Unidos. Gloria al Señor. Y esa guerra, vive Jesús, se llamó, gloria al Señor, la guerra, vive Jesús, aleluya, civil. La guerra civil. Fue la guerra en el mismo país entre el norte y el sur. Los estados del sur estaban viviendo del sudor de los morenos, de los negros. Los tenían de esclavos. En el norte también pasaba eso, vive Jesús, aleluya. Pero gloria al Señor, ellos no estaban de acuerdo a eso. Y luego, pues, vive Jesús, dejaron de tener, vive Jesús, los esclavos de esa manera, gloria a Jesús. Pero entonces, vive Jesús, aleluya, dice que se formó una guerra, vive Jesús, aquí en los Estados Unidos, gloria al Señor, en el mismo país. Y muchas veces, gloria al Señor, había hermanos de la misma familia, vive Jesús, integrantes de la familia, unos peleando a favor del norte y otros peleando a favor del sur, gloria al Señor, vive Jesús. Y se quitaban la vida. Mucha sangre preciosa se derramó, mucha sangre, gloria al Señor, de gente valiente que peleaban, batallaban por sus ideales, gloria al Señor, murieron, vive Jesús. Y se dice que esa batalla, gloria al Señor, esa guerra fue para libertar a los esclavos. No fue así, gloria al Señor. Era porque había un idealismo, gloria al Señor, y había, vive Jesús, aleluya, unos pensamientos en que, gloria al Señor, la esclavitud era mala, vive Jesús. Y un hombre, gloria al Señor, fue electo presidente. Su nombre fue Abraham Lincoln, gloria a Jesús, aleluya. El cual, vive Jesús, estaba en desacuerdo, vive Jesús, aleluya, en la esclavitud, gloria al Señor. Y él no estaba de acuerdo. Y dice que él proclamó, vive Jesús, aleluya, un edicto, gloria al Señor, una ley, la cual se llamaba la emancipación, en el cual él cancelaba, vive Jesús, abolía la esclavitud, pero había batalla. Había guerra, gloria al Señor, vive Jesús, y gloria al Señor, y se firmó él firmó esa ley, o esa orden, gloria al Señor. Luego fue una ley pasada por el Congreso, gloria al Señor, pero cuando se pasó esa ley, vive Jesús, aleluya, gloria al Señor, donde se aprobó, vive Jesús, que la esclavitud iba a ser abolida, muchos negros fueron libertados, gloria al Señor, tenían libertad para hacer lo que ellos quisieran, para irse donde ellos quisieran. Y acuérdense que aquellos hombres, vive Jesús, que eran esclavos, no podían hacer lo que quisieran hacer con su vida, porque eran, vive Jesús, estaban viviendo a la voluntad de su dueño. Y ellos abusaban de ellos de diferentes maneras, gloria al Señor, vive Jesús. Pero dice, hubo un hombre, un escritor, gloria al Señor, que escribió, vive Jesús, aleluya, un compendio acerca de la guerra civil, gloria a Jesús, y él dice, vive Jesús, que luego que fue declarada, vive Jesús, la emancipación, luego que fue declarado, gloria al Señor, la libertad de los esclavos, vive Jesús, todavía muchos negros vivían en esclavitud porque decidieron seguir así, o porque no sabían, gloria al Señor, de lo que estaba pasando. Y dice que entrevistaron, gloria al Señor, a uno de esos negros, vive Jesús, aleluya, que todavía estaba en esclavitud. Le dijeron, ¿qué tú piensas de Abraham Lincoln? Él dice,
Dicen que Él nos libertó. Yo no sé nada de Abraham Lincoln, lo único que sé es que dicen que Él nos libertó. Pero de eso, de la libertad, tampoco sé nada. Y muchos siguieron viviendo en esclavitud. Hay una hermana por aquí, gloria al Señor, hermana Nilda Carrillo, gloria al Señor, me cuenta que su abuela fue esclava. Y dice que su abuela, luego de ser libertada, ella siguió viviendo con el grillete en su pierna y no quería que se lo quitaran. Ella tenía eso ahí y no quería que se lo quitaran. ¿Por qué traigo esto, hermano? Vive Jesús. Porque verdaderamente, así como en ese tiempo, gloria al Señor, una gente fueron libertados y se les dio la libertad, se les dio la oportunidad de hacer sus vidas como quisieron, gloria al Señor. No, vive Jesús, no tuvieron en su deseo de volver, vive Jesús, a la libertad, sino que se mantuvieron en eso, gloria al Señor. Muchos habían nacido ya como esclavos, muchos nacieron y se criaron como esclavos, gloria al Señor, aleluya. Y esa era la única vida que conocían, y eso era lo que ellos entendían, vive Jesús, y no sabían cómo depender de sí mismos, y entonces se preferían seguir esclavos antes de tirarse, vive Jesús, a la libertad, porque pensaban que iban a estar en peligro. Y qué triste que mucha sangre preciosa, mucha sangre se derramó para lograr esta libertad, y muchos todavía no apreciaban eso. Y lo mismo es también en la iglesia con Cristo. Cristo derramó su sangre preciosa para libertar a la humanidad del pecado, para libertar a la humanidad. Vive Jesús, no solamente del pecado, sino del yugo, gloria al Señor, de Satanás sobre su vida. Y vive Jesús de la esclavitud al pecado, gloria al Señor. Vive Jesús, pero todavía hay gente, gloria al Señor, aleluya, que prefiere seguir viviendo lo mismo. Mira alrededor suyo. Mire ese alrededor suyo, toda la gente vive Jesús que usted conoce, gloria al Señor. Tal vez usted en su familia tenga uno o dos que conozcan, que busquen al Señor, pero la gran mayoría de nuestros familiares no les sirven los que buscan Él, y si les sirvieron que están apartados. Prefieren vivir en esclavitud, pero es por ignorancia, porque no entienden, no comprenden, vive Jesús, aleluya. Y de eso el apóstol Pablo está hablando. De eso es lo que está hablando el apóstol Pablo, gloria al Señor. Si somos libres, si hemos sido libertados, vive Jesús, como dice en el versículo 15, gloria al Señor. Si hemos sido libertados, gloria a Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Gloria al Señor, aleluya. Es que el esclavo vive eso. Mire, entienda esto. El esclavo no puede heredar nada de su amo si no trabaja, si no castigo. Pero el que le sirve, vive Jesús, el hijo que es nacido, gloria al Señor, en la familia, ese sí puede, vive Jesús, heredar, gloria al Señor, lo de su padre. Gloria a Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer con la gente. Gloria al Señor. Usted dirá, vive Jesús, pero pastor, aquí todos somos conversos. Aquí vive Jesús, pero ¿qué? Vive Jesús, aleluya. Es que tenemos que entender, vive Jesús, aleluya, lo básico, gloria al Señor, vive Jesús, de lo evangelio, gloria al Señor, porque muchas veces, vive Jesús, escuchamos cosas por ahí. Hay lugares, vive Jesús, iglesia, hay lugares, gloria al Señor, que le enseñan, vive Jesús, que usted puede seguir pecando mientras usted haya aceptado a Cristo. Usted puede seguir esclavo del pecado, gloria al Señor, pero usted ya es salvo porque aceptó a Cristo, aunque siga pecando. Y eso es contradictorio, eso no es cierto, eso no es bíblico. Aleluya, aleluya. Y la mayoría de las iglesias bautistas, la mayoría de las iglesias bautistas, vive Jesús, declaran esto y lo dicen y lo viven, vive Jesús. Yo antes escuchaba por radio, ya que por eso que ya yo no me paso escuchando, vive Jesús, en las radios, mensajes, porque gloria al Señor, hay gente, vive Jesús, que le meten mensajes a usted, como gloria al Señor los otros días, vive Jesús, aleluya, volvieron, lo habían dicho anteriormente, y los otros días volvieron a decirlo en las radios, gloria al Señor, esa gente que son pastores, esa gente que vive Jesús, aleluya, que conocen la palabra de Dios, vuelven y dicen, vive Jesús, aleluya, que usted puede mentir, que usted puede engañar, que usted puede mentir. Basándose en el vive Jesús, aleluya, que una mujer inconversa,
Una mujer, vive Jesús, de una nación que no era de Israel. Rahab, una prostituta, mintió para proteger, vive Jesús, a aquellos espías que fueron a Jericó. Y se basan en eso, gloria al Señor, de que aquella mujer mintió, pero recibió bendición, gloria al Señor. Y por lo tanto nosotros podemos hacer lo mismo. Mentira del diablo, porque es que aquella mujer no era convertida. Aquella mujer era una prostituta, una pecadora. Claro que es fácil mentir. Pero usted y yo que conocemos a Cristo, vive Jesús, aleluya, y entendemos, vive Jesús, aleluya, que hay unas palabras, vive Jesús, que nos habla, gloria al Señor, acerca de la ley, vive Jesús, aleluya, pero olvídate de la ley, gloria al Señor, entienda esto, vive Jesús, que estamos en la gracia, pero como que estamos en la gracia, gloria al Señor, la ley no es abolida, sino que Jesucristo dice, el que me ama, mis mandamientos guardaréis. Aleluya, Señor. La gracia es más fuerte que la ley. Porque dijo Jesucristo, gloria al Señor, aleluya. Hablando, vive Jesús, aquella gente, gloria a Jesús, le dijo, vive Jesús, aleluya. Le preguntaron, gloria al Señor, acerca. Gloria a Dios. Le preguntaron acerca del adulterio. Jesús le dijo, es que fue dicho en la palabra, en la ley. Pero yo les digo que cualquiera que mire y desee en su corazón, ya adulterado, ya pecado. O sea que es más fuerte la ley. Gloria al Señor. En aquella, gloria al Señor, decía que si es que se acostaba con el hombre o se acostaba con la mujer, pero con deseo, vive Jesús, en la ley, en la gracia, es con tu deseo, con mirar, gloria al Señor, y llevarlo a tu corazón, ya está pecando, ya es malo, gloria al Señor, delante de Dios. Es que la gracia, gloria al Señor, la gente piensa que estamos en la gracia, estamos en libertad, pero es que Dios no nos llamó a esa clase de libertinaje. Señor. Dios nos llamó a la libertad del pecado, pero no para vivir en libertinaje. Gloria. Dios quiere que nosotros vivamos para Él, según el Espíritu, gloria al Señor, de adopción. Y los hijos, gloria al Señor, aleluya, tienen que ser obedientes a sus padres. Gloria al Señor, por amor, por entendimiento. El esclavo, gloria al Señor, es obediente porque es a la fuerza. Es obligado. Pero el hijo por amor es obediente. Tenemos que entender esto, que todos nacimos en pecado. Todos nacimos en esclavitud. Todos. Aquí no hay nadie que me pueda decir, yo no nací en pecado. Aquí no hay nadie que me pueda decir que yo no nací en esclavitud. Pastor, yo nací en Estados Unidos, soy libre, sí. Pero estamos hablando de la esclavitud espiritual, la esclavitud al pecado. Gloria al Señor, porque todos vive Jesús, aleluya. Mira que dice, gloria al Señor, en Romanos capítulo 3. Por ahí se está predicando, vive Jesús, en estos tiempos el mensaje viral, el mensaje que está en moda hoy en día, el mensaje que es popular hoy en día es la venida de Cristo, porque como estamos viendo terremotos, estamos viendo problemas, guerras, rumores de guerra, estamos viendo, gloria al Señor, virus aquí, virus allá, gloria al Señor, epidemias en un lugar, epidemias en otro, gloria al Señor. Pues la gente vive Jesús. Vamos a hablar de ahora, gloria al Señor, de los juicios de Dios. Vamos a hablar de lo que Jesucristo vive Jesús. Habló en Mateo 24, gloria al Señor. Vamos a hablar, vive Jesús, lo que vive Jesús, aleluya, lo que habló Jesucristo, gloria al Señor, a los discípulos antes de irse. Pero es que la realidad, gloria al Señor, aleluya, todavía tenemos que entender que tenemos que arreglarnos, gloria al Señor, porque aunque sepamos, vive Jesús, lo que está pasando, lo que habló en capítulo 24, capítulo 25, gloria al Señor, de Mateo, y Jesús, aleluya, si no obedecemos a lo que dice en Romanos 8, Romanos 6, Romanos 1, Romanos 3, gloria al Señor, eso que está pasando, gloria al Señor, nos va a tomar a nosotros.
Antier, gloria al Señor, fue un momentito con Odías, vive Jesús. Odías estaba allí en puesto de gasolina, fue a echarle gasolina, compró una gasolina, yo fui allí, gloria al Señor. Y había un hombre que estaba hablándole a Odías, ayudándole con la pompa, ¿verdad? Gloria al Señor, porque había un problemita en el pago. Y aquel hombre comenzó a hablar de esto mismo. Y le dio un tratado a Odías, gloria al Señor, de lo mismo. ¿De qué? De los terremotos, de lo que está pasando. Yo le dije, ¿sabe qué? Lo que habla Mateo 24, Mateo 25, está hablando las señales antes del día de juicio de Dios. Porque para el rapto no es solamente una señal. No hay más que una sola señal. Gloria a Dios. Dice que no vendrá sin que antes se manifieste ¿qué? La apostasía. Ya estamos en tiempo de apostasía. Estamos en tiempo de apostasía. De que se ha levantado mucho el nombre de Jesús y diciendo yo sé que sí ha pasado. Pero el día del juicio no viene hasta que no venga Cristo por su iglesia. No vamos a pasar por la tribulación, es promesa de Cristo para la iglesia. Pero para poder alcanzar ese día, ese momento en el que los muertos en Cristo resucitarán y nosotros seremos, Jesús, aleluya, elevados también, gloria al Señor, seremos levantados junto con los muertos con Cristo allá en los aires. Para estar ahí hay que vivir en libertad. Gloria a Dios. Vivir en libertad. Ser libre, gloria al Señor. Capítulo 3, versículo 10 dice así. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay justo ni hay uno. No hay uno. Nacimos en esclavitud al pecado. Nacimos en pecado todos, gloria al Señor. Todos nacimos así, porque es que la semilla del pecado está en nosotros, gloria al Señor. Pero una vez que tengamos el conocimiento, por eso es, gloria al Señor, que se predica la palabra, Señor, y se le habla a las personas, vive Jesús. Por eso es que los niños, gloria al Señor, vive Jesús, hasta que no tengan el conocimiento, vive Jesús, ya a los 12 años, gloria al Señor, se les vuelve a decir, ¿estás dispuesto a aceptar a Jesucristo como único, exclusivo Salvador? Porque se entiende que ya a los 12 años ellos tienen más conocimiento. Y tiene que hacer confesión delante de la iglesia, tiene que hacer confesión ya a los 12 años. Porque no pensemos que los niños, pues como nacieron en el Evangelio, en la iglesia, y siguen creciendo, vive Jesús, y ahí nunca se le va a decir, acepta a Jesús. No, tiene que hacer confesión. Y a mí mismo, Drake cumple 12 años, y a mí mismo, ¿verdad? Estará. Y también Mateo, ¿verdad? Porque hay que, ya cuando uno tiene conocimiento, uno tiene la oportunidad de renunciar a esa esclavitud. Renunciar a la esclavitud. Cuando uno renuncia a esa esclavitud, gloria al Señor, entonces pasa de ser esclavo a ser hijo, y si hijo a herederos. Pero es que muchos, gloria al Señor, por ignorancia, como aquel esclavo, gloria al Señor, aleluya, que ya había sido libertado, había sido emancipado, gloria al Señor, y cuando le preguntaron, yo no sé nada de eso. Porque todavía, aunque había sido libertado, vivía en esclavitud. Y muchos por ignorancia, en el versículo 11 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, porque es que no tienen entendimiento. Sin entendimiento vive Jesús, aleluya. Sin entendimiento vive Jesús. En Romanos capítulo 1, versículos 21 y 22 dice, vive Jesús, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, si hicieron necios. Porque es gloria al Señor, aleluya, es vive Jesús. Es que la gente, gloria al Señor, aleluya, en estos tiempos que estamos viviendo, vive Jesús, aleluya, la palabra la interpretan mal, gloria al Señor.
Porque como dice en el capítulo 8, gloria al Señor, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y eso la agarramos y la usa, vive Jesús, la iglesia bautista y muchos por ahí todavía, gloria al Señor que no son bautistas, lo usan. No hay condenación para nosotros. Sí, pero es que tienen que entender que ahí mismito dice, pero no hay condenación para los que viven, no como la carne, sino según el Espíritu. Sí. No los que viven en la carne. Gloria al Señor, porque los que buscan, los que viven en la carne, en las cosas de la carne piensan y lo que quieren hacer son las cosas terrenales. Por eso es que hoy en día vive Jesús, aleluya. Usted vive Jesús en la iglesia, gente con rencor con otros, porque están pensando en la carne. Por eso es que usted vive Jesús en la iglesia, gloria al Señor. Gente que profesa en Jesucristo, vive Jesús con enemistades. Porque las cosas me ofendió y yo no. Por eso es que en la iglesia usted ve gente que vive Jesús, aleluya, mintiendo. Porque es que yo estoy pensando en la carne, porque si digo la verdad va a haber consecuencias. Tal vez se enojan, tal vez no me entienden, gloria al Señor. Cristianos mintiendo. Y para justificarse usan a Rahab. Y después lo dicen por la radio. Usted puede mentir. Aleluya. Son unas enseñanzas erróneas. No te puedes escuchando gente que lo que ponen es hablar cosas. Si Dios nos llamó a libertad, es para que no vivamos en el pecado. Y la mentira es pecado, el rencor es pecado, el odio es pecado, la enemistad es pecado. Si alguien quiere estar en enemistad con usted, pues allá es, pero usted, la Biblia dice, en cuanto dependa de vosotros, en cuanto dependa de usted, esté en paz con todo. El que no te quiera, vive Jesús, aleluya, no es problema tuyo, pero tú tienes que seguir amando a la persona. Tú tienes, vive Jesús, aleluya, que perdonar. Ayer hablaba con alguien y me dice, me ofende, pero yo sigo perdonando. Y esa es la actitud del cristiano. Me ofende, pero tengo que perdonar. Porque si usted vive Jesús, aleluya, con rencor, y usted vive Jesús pensando que le hirieron, que le hicieron mal, y usted tiene ese remordimiento por dentro, créame que viene Cristo, usted no se va. Aleluya, aleluya. Es una realidad. A veces pensamos que los pecados nada más es por la fornicación, adulterio y robar y mentir, pero es que también hay emociones que nosotros tenemos que quitar, gloria al Señor, aleluya, que son las que también nos atan a la carne, las que vive Jesús. Y manifiestas son las obras de la carne. Para que estemos claros. Manifiestas son las obras de la carne. Y mire con la que empieza primero. Y manifiestas son las obras de la carne. Por si acaso, está en Gálatas 5. Las obras de la carne. Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. La lista es grande. Y Pablo, para ahorrar, tal vez se le estaba acabando el lápiz. O el papel ya no tenía más papel. Digo, cosas como estas. Cosas como estas. Hay una lista. Y en otro lugar hay otra lista. Entonces, todo lo que es de la carne, ahí lo dice. Aleluya. Dios. Gloria a Dios. El apóstol Santiago dice, oh almas adúlteras, no está hablando del adúltero, está hablando de aquel, vive Jesús, aleluya, que le sirve a Dios. Mira esto, porque pensamos que está hablando del inconverso. Está hablando Santiago,
Dice, oh almas adúlteras, está hablando no a los inconversos. ¿A quién le está hablando? A la iglesia. Es como vive Jesús. Mira lo que dice en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humillara mi pueblo, le está hablando el pueblo de Dios. Si se humilla mi pueblo, no está hablando de los inconversos, no está hablando de aquellos que están en pecado, está hablando del pueblo de Dios. Si se humillara mi pueblo, Gloria a Dios. Sí, el cual mi nombre, sobre el cual mi nombre es invocado. Está hablando del pueblo, está hablando, vive Jesús, podemos de Israel, pero también está hablando de la iglesia. Porque la iglesia es pueblo de Dios, vive Jesús. A veces decimos, no, esos Puerto Rico están perdidos, tienen que humillarse y convertirse todo el mundo. No, está hablando de la iglesia, está hablando del pueblo de Dios. Si se humillaran mi pueblo, porque es que Dios no quiere que su pueblo, vive Jesús, perezca. Cuando el apóstol dice, oh almas adúlteras, está hablando a aquellos que le sirvan a Dios. Gloria al Señor, porque estás casado con Cristo, gloria al Señor, pero estás ahora con el mundo. Por eso dice, la amistad con el mundo es enemistad con Dios. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. Le está diciendo a la iglesia, a ti y a mí. Pensamos no, que si esto es no, esto es para la iglesia. Si me hago amigo del mundo, me hago enemigo de Dios. Pero como nos gusta vivir en esclavitud, nos encanta el mundo. Y está hablando, el apóstol Juan dice, hijitos, no ven el mundo ni las cosas que están en el mundo. Y a veces, por estar metidos en el internet, no cogemos la Biblia para leerla. Porque estamos disfrutando de las cosas del mundo en el internet. Y por tal, no estoy hablando de que están viendo programas cristianos en internet, no estoy hablando de eso. Estoy hablando, gloria al Señor, aleluya, aquellos que se meten, yo voy a jugar solitarias en el internet. Yo voy a jugar el jueguito que sé yo no sé cómo se llama, porque yo no juego esos juegos, pero hay un montón. Hay un montón de juegos que la gente los tiene hasta en el teléfono y se entretienen ahí. En vez de coger la Biblia o coger el internet para leer la Biblia. Están metidos en internet pero no oran. Porque están disfrutando de las cosas del mundo. Se pasan en el internet, vive Jesús. Que yo conozco gente que no son del Señor, que le sirven al Señor, no, todavía no sé. Pero hay gente que no le sirve al Señor, que yo sé que no son cristianos, vive Jesús, y usted lo ve en el teléfono, que lo que se pasa es viendo cosas del mundo, ¿verdad? Músicas mundanas, viene un bochinche allá y un bochinche allá, gloria al Señor. Eso es para ellos, está bien. Pero para el cristiano, ¿qué se pasa en eso? Bueno, vamos a ver el certamen de belleza de mis universos. Mire, que me interesa a mí quién va a salir, si salió esta, salió aquella, salió... ¿Cómo que no me voy a enterar? Pero eso ni me da ganancia a mí. Porque hay gente que, mire, hasta pelean. Porque no salió la de Puerto Rico, pelean y se enojan. Porque no salió la de Colombia, pues se enojan. Y se ponen a ver esas cosas, vive Jesús. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No, yo no estoy diciendo que usted no vea eso. Ya usted, si quiere, usted tiene la libertad para ver eso. Pero estoy diciendo que saca el tiempo para Dios. Estoy diciendo, no se haga adicto a esas cosas. Estoy diciendo, gloria al Señor, no deje que eso controle sus emociones. La gente se hace ídolos de los peloteros, ídolos de los futbolistas, ídolos del boxeo, ídolos de qué sé yo, de este y de aquel otro. Se hacen ídolos. Mire cuánta gente, ese señor que murió.
Esa es otra cosa, mire, los chavos no le va a asegurar a usted la vida. Y si no le asegura la vida, tampoco le va a asegurar a usted la salvación. La gente se aferra más al dinero. Es el dinero, es el dinero. ¿Y Cristo qué? Entonces ese señor, con tanta fama y con tanto dinero, eso no le ayudó, se fue. Y muchos cristianos ahí llorando porque se estrelló y poniendo cosas de él, ay, que yo no puedo creer, ay, que se ponen familiares, no se ponen tan tristes. Se fueron hermanos de la iglesia, ni al funeral van. Se murió, estaba enfermo, un hermano de la iglesia está en el hospital, tampoco van y lo visitan. Pero sufren por alguien que no conocen. Bueno, voy a comprar una tenis Jordan. Vive Jesús, ¿por qué? Ah, porque es Jordan. Y gastan 300, 400, 500 mil pesos en una cosa de esa. Gloria al Señor. Haciendo los más millonarios a ellos, más ricos a ellos. Y ustedes dicen, yo me estoy dando el placer porque esas cosas del mundo, no amen las cosas del mundo. Bueno, si tiene chavo para gastarlo, pues cómpresela. Ya usted. Pero no amen las cosas del mundo. Porque la amistad con el mundo es la amistad con Dios. Entonces, puede gastar 1000 pesos en unas tenis, pero se dice en la iglesia, necesitamos una ofrenda especial para un hermano o para un evangelista. Gloria al Señor. No toco esa parte, pero a mí no me gusta hablar de finanzas, pero será difícil. Hay que comprar una silla. Una silla, ¿puede portar $10? Yo no tengo para que para las tenis de 1000 pesos. Ah, sí. Entonces, por ignorancia, esta gente dice, profesando ser sabio, se hicieron necios porque en su ignorancia se olvidaron de Dios. Su ignorancia, porque se creen que estamos llenos de salud, porque estamos vivitos y que todo lo que hay aquí es para disfrutar. Y Dios, pues, yo no veo a Dios, pues Dios no es real. Sí, pero cuando llega una situación, yo pido la oración, pero con todo eso yo no creo que Dios sea real. Y por eso es que yo no le doy mi tiempo a Dios. Por eso es que yo no le doy mi atención a Dios. Porque yo prefiero ver las cosas que yo puedo palpar, las cosas que yo puedo oler, las que yo puedo vivir, Jesús, aleluya, compartir. Eso sí lo que... Pero Dios, que no lo veo. Porque hay gente de eso. Hablan de Dios, pero en realidad no creen que Dios es real. La gente estando en la iglesia no creen que Dios es real. ¿No lo creen? Cuando único creen que Dios es real cuando tiene un problema. Y voy a pedir oración. Y voy a orar. Y voy para la iglesia porque está temblando. Y voy a arrancar para allá porque... Pero mientras tanto... Y Dios no nos llamó a estar en la carne. Dios nos llamó, vive Jesús, a servirle a Jesús. Por eso, que gloria al Señor. Vive Jesús. Esto se acabó. Vive Jesús. En Juan, capítulo 8. Vive Jesús. Aleluya. Capítulo 8, versículo 32. Dice de esta manera. Gloria al Señor. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero a mucha gente no le gusta la verdad. Porque dice que la verdad duele. Hay gente que no le gusta la verdad. Y hay ocasiones que usted tiene que decirle a la gente la verdad. Pero eso te calla. Porque se enojan con usted. Se encienden. Y hay gente, vive Jesús, que a mí yo prefiero que me digan la verdad.
quiere que vayan por allá detrás de mí a hablar cosas. Yo prefiero que me digan a mí, pastor, vamos a sentarnos, esto y esto, que sea así, no que por allá. Porque aunque la verdad duele, pero me hace libre. La verdad duele, pero le hace libre a usted. Pero como vivimos en la carne, nos encanta la mentira, vivir engaño. Pero la verdad es Jesucristo. La Biblia dice, Jesús dice, yo soy la verdad y la vida. Yo soy la verdad y la vida. Jesús es la verdad. Si conocemos la verdad nos va a hacer libre. Conocemos la verdad. Por eso que dice, si conoceré la verdad, porque es que Él es la verdad. Él nos hace libre. Le dijeron, mira, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Está hablando acerca de los fariseos, aquella gente, pueblo de Israel, porque se creían religiosos y ellos se creían con más derecho de la salvación, con más derecho a ser dueño de Dios y dueño de la palabra. Se creían dueños de la palabra, dueños de Dios. Y nadie les podía decir nada porque Dios vive Jesús, Dios los escogió a ellos, gloria al Señor. Pero el que tú sepas la palabra, el que tú hables la palabra, el que tú andes con la Biblia no te garantiza nada, porque verdaderamente tienes que vivir, no importa, vive Jesús que la tenga encima, gloria al Señor. Entonces dice, ¿cómo dices tú, seré libre? Entonces Jesús respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en casa, sino el que sí, sino el Hijo, si queda para siempre. Así que el Hijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Señor. Como dije anteriormente, el Hijo hereda, el esclavo no hereda nada. El esclavo lo que hereda es más trabajo. El esclavo lo que hereda son latigazos y abuso. Y hablando espiritualmente, el esclavo hereda el infierno. El Hijo hereda el cielo, hereda la bendición de Dios. Amén. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Esa es la paga del esclavo. El esclavo, su salario. ¿Sabe que un esclavo no tiene salario? ¿Verdad que no? El esclavo ahí es para mantenerte. Bueno, le dan comida, le dan agua cuando quiere, ¿verdad? Pero no tiene ningún beneficio, no tiene paga. Pero la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es para el Hijo. La dádiva de Dios es vida. Primera de Corintios capítulo 2, 16 dice, porque ¿quién conoció la mente de Cristo? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Si tenemos la mente de Cristo, no andamos en ignorancia. No estamos ignorantes de lo que Dios quiere para nosotros. Tenemos que leer la Biblia para que tengamos la mente de Cristo. Para que podamos entender qué es lo que Dios quiere con nuestras vidas. Señor. Para que podamos entender cómo es que yo tengo, gloria al Señor, que vive Jesús. Porque teniendo la mente de Cristo era agradar a Dios. La mente de Cristo era hacer la voluntad de Dios. Jesús no vino a buscar placer para sí mismo. Jesús se abstuvo de todos los placeres de esta vida y se abstuvo del pecado y se abstuvo de la amistad con el mundo. Porque a las obras de su Padre eso vino. A lo suyo vino y los suyos no quisieron recibirlo. Entonces, si nosotros tenemos la mente de Cristo, tenemos que tener, vive Jesús, el mismo deseo de Jesús. De agradar a Dios, de hacer la voluntad de Dios,
de vivir para Dios. Tenemos que tener eso en nosotros. Tenemos que tenerlo, porque tenemos la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, no andamos en ignorancia, vive Jesús, en cuanto a la ley y la gracia, en cuanto a la salvación y a la perdición, en cuanto a agradar a Dios, no agradar a Dios, en cuanto que si puedo mentir o no puedo mentir, porque si usted tiene la mente de Cristo, sabe que tiene que estar ahí, agradando a Dios. Dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renovar nuestro pensamiento. Porque, usted sabe, los muchachitos estos de que están ahí esos terroristas musulmanes, y en todo lugar, pero mayormente musulmanes, a esos niños los condicionan, les enseñan desde pequeños, y yo vi un reportaje que eso lo tienen ahí, y tienen que aprenderse, y les condicionan en la mente, y tienen que poner la mente en eso. Nosotros, en el cristianismo, no tenemos esa obligación, no tenemos ese lavado de cerebro. Usted tiene voluntad propia. Si quiere aprender la palabra de Dios, la aprende. Si usted la quiere desechar, la desecha. Aleluya, aleluya. Dios no te fuerza. Es voluntario. Porque Dios, cuando hizo a Adán y a Eva, que los puso allí, le dio instrucciones y le dijo: tu voluntad, si quieres. ¿Ves? Hay dos árboles ahí. Tú comes este o comes de aquel. Pero te voy a dar la razón. Si comes de aquel, vas a morir. Si comes de aquel, vas a vivir. Es lo mismo aquí. Tú aceptas a Jesucristo, tienes la voluntad de aceptar a Jesucristo como Salvador si quieres. Pero una vez que lo aceptas, tienes que vivir para Él. Tienes que vivir para Él. Tienes que buscar agradar a Jesús. No puedes tener amistad con el mundo, tienes que tener amistad con Dios. Y hacer lo que le agrada a Dios. No vivir en la carne. Porque nos llamaron a libertad, somos libres. Aquel esclavo, yo no sé nada de Abraham Lincoln. Lo único que sé, escuché que me libertó, pero de la libertad no sé nada tampoco, porque sigo siendo esclavo. No seamos cristianos como ese. Que no conozcamos nada de Cristo y tampoco conozcamos la libertad. Porque por ahí se habla de mucho libertinaje. Dios nos llamó a libertad, no a libertinaje. Libertad es ser libre. Libertinaje es hacer lo que te venga en gana, que tú quieras hacer. Porque el apóstol dice, si uno se somete a alguien para obedecerlo, esclavo es de él. Si te sometes a Satanás para obedecer a Satanás, esclavo eres de él. Si te sometes al pecado, esclavo eres de él. Pero si te sometes a Cristo, lamentablemente también eres esclavo de Cristo, pero para la libertad. Porque cuando tú llamas a alguien Señor, el Señor es tu dueño, es tu propiedad. Dios, tú eres su propiedad. Pero lo lindo es que Él nos llama hijos y nos da todos los beneficios del hijo. Él nos da la herencia. La herencia, lo único que hereda es el hijo. Los hijos. Si son buen padre, porque si es un mal padre tampoco le dejan nada a los hijos. Aleluya. Pero es así. Somos adoptados por Cristo. Somos adoptados como hijos. Así que estamos llamados a libertad. A libertad, no a libertinaje. Somos libres. Gloria a Dios. Somos libres. Y voy a culminar con esto. Ahora pues ninguna condenación es para los que están en Cristo. Yo estoy en Cristo.
Yo estoy en Cristo, pero por cuando estoy en Cristo, para que no haya condenación en mí, tenemos que andar por el Espíritu. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino al Espíritu. Ninguna condenación hay, pero entonces, pastor, ¿por qué me enfermo? Eso no es condenación. El cuerpo se enferma. Somos humanos. Además, dentro del cuerpo suyo hay bacterias. Dentro de nosotros hay bacterias. Viviendo en nosotros. ¿Usted cree que su estómago no está lleno de bacterias? Está lleno de bacterias. ¿Usted cree que en la garganta usted no tiene bacterias? Tiene bacterias. Las manos. Hay bacterias dentro de usted. Pero su cuerpo está batallando constantemente para mantenerlo usted saludable. Por eso es necesario los nutrientes y todas estas cosas. Pero, si usted se descuida, esas bacterias van a tomar oportunidad de usted y van a crear infecciones, van a crear enfermedades. Así en la vida espiritual. El pecado está aquí. No crea que porque me hizo libre el pecado, no está aquí. El apóstol Pablo dijo, el pecado que mora en mí está aquí, porque estoy en la carne. Pero si yo descuido esta salvación tan grande, si yo descuido mi relación con Dios, si yo descuido mi comportamiento según la palabra de Dios, mi alma se va a ir enfermando espiritualmente. Mi espíritu se va a ir decayendo. Y las enfermedades van a tener oportunidad, esas bacterias de pecado van a aprovecharse de mí. Y ahí me voy a enfermar espiritualmente. Por eso muchas veces dicen, yo estoy desanimado. ¿Por qué? Porque has descuidado la oración, porque has descuidado el ayuno, porque has descuidado la palabra, porque has descuidado tu relación con Dios, porque has dejado de pensar en Dios para estar en otras cosas. Estás pendiente a otras cosas que a Dios.